Si estás aquí es porque escuchaste el llamado, sueño o realidad. Efecto Mandela, déjà vu, reencarnación, multiverso. Bienvenidos, voluntarios. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Voluntarios, y hoy venimos con una súper invitada especial que se llama Denise. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Yay, hello, Olis, ¿qué tal? Mi nombre es Denise, soy psicóloga clínica y nada, venimos a hablar hoy día sobre psicoterapia con setas. Justo este episodio se da porque en uno de los videos que hice contando mi experiencia con honguitos, pues hay bastantes personas que han como que estado preguntando que cómo es la terapia, que les da miedo el tema de los hongos, hay gente que piensa que va a haber demonios, cosas así loquísimas, y pues se me ocurrió la maravillosa idea de traer a mi terapeuta, que con ella fue con la que hice mi toma de hongos. Y bueno, para ponernos en contexto, Denise, cuéntanos un poquitico de qué se trata esta terapia, cómo va la terapia, qué es lo que se toma, qué tipo de hongos se toma y por qué. O sea, como que ¿por qué empezaste a este estudio con los honguitos? A ver, se toman hongos psilocibe, de tipo psilocibe siempre se van a tomar, bueno, no siempre, pero los más comunes son hongos tipo psilocibes. De ahí hay una variedad un poco más amplia, pero son los más comunes, son los que se les conocen como los hongos mágicos, así en el mercado, pero no lo hagan sin supervisión. Y si lo van a hacer sin supervisión, nada, mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya. ¿Cómo empezamos todo este asunto? Este es asunto de psicoterapia corporal emocional de setas psilocibes. O sea, por así decirlo, es como que el último paso, pero no necesariamente tiene que ser el último paso. En otros países como Australia, Europa, está ya muy estandarizado el proceso dentro de setas psilocibes para depresión, para ansiedad, para uso y abuso de sustancias, para duelos, para un montón de cosas, para procesos de cuidados paliativos también. Aquí estamos siendo, no que los primeros, pero sí dentro de Latinoamérica, al menos en Ecuador, sí Ecuador como que está como que un poquito más metido en esto. Ojo que este asunto de los hongos es como un enfoque transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se lo hace con un abordaje clínico, es decir, tú eres un paciente, tienes tus signos y síntomas, no, sino que tú también eres un paciente que tiene signos y síntomas y tienes un espíritu, tienes un ente dentro de ti y ese de ahí también siente. Al final la psicología es una ciencia blanda, pero hay cosas que la ciencia aún no ha podido demostrar. Y hay cosas inexplicables realmente al día de hoy, pero lo bonito de los hongos es que tiene un abordaje muy bonito, o sea, químicamente hablando, así como los antidepresivos tienen este efecto en los receptores serotoninérgicos, los hongos también, pero no tienen efectos secundarios graves. O como por ejemplo, tú tomas antidepresivos, qué sé yo, te manda narcoléptica, ¿ya? Te aumenta el apetito, te quita el apetito. Con los hongos sucede una cuestión muy diferente porque al ser medicina ancestral, el cuerpo lo va a recibir de forma distinta. Tú lo vas a recibir de una forma, la otra persona lo va a recibir de otra forma. O sea, cada caso realmente es diferente, ¿ya? Lo que hacen los hongos se complementa con la cosmovisión andina. Asimismo, tú no solamente eres un signo y un síntoma, tú también eres un espíritu, tú también tienes una vida que vino antes de ti, tú tienes una vida presente y en tu vida presente también vienes cargando algún trauma, también vienes cargando algo intergeneracional que muchas veces no tienes ni idea de qué es, pero sabes que hay algo, ya sea por la narrativa de tus padres o por algo que tú crees que hayas, inclusive este tema de violencia. O sea, todo está como que cuando hablas del espíritu podría ser como el alma, como que el alma de las personas, que tenemos un alma con un registro de nuestras vidas pasadas quizás, también. Algo así. Sí. Pero si influye algún tipo de trauma que tú tengas en esta vida, algo que podrías encontrar a la hora de tomar los hongos que se te pueda revelar, claro, que no necesariamente es de esta vida. Ajá, claro, que tiene que ver con generaciones pasadas o con otras cuestiones que todavía no tienes identificadas. En psicoterapia ha aparecido en algunas personas, ¿sabes qué? No tengo idea de por qué me genera este malestar o por qué, qué sé yo. ¿Has visto que están estos, ¿cómo se llaman? Estos ventiladores de pared. Ajá. Que se hacen como una hélice. Ajá, esos mismos, justamente.
y le generan, qué sé yo, un malestar a la persona y la persona se levanta en la madrugada viéndolo y asustado. Porque, ¿qué resulta? Su tío, su papá o quien sea fue combatiente de guerra y tiene estrés postraumático, ¿ya? Igual, cada persona es diferente. No va a aplicar para todas las personas, pero sí es bueno considerar que puede haber un trauma intergeneracional. Y de hecho quizás ver como otras opciones, porque por ejemplo yo iba bastante a como que psicólogos occidentales, que fue cuando lo que yo te contaba, y la mayoría de los psicólogos pues me diagnosticaba con, que de hecho tú me preguntaste que si tenía algún tipo de condición antes de tú poder hacerme la toma, porque creo que sí era algo importante, y ahí me diagnosticaron con TLP, que es trastorno de personalidad límite, no solamente un psicólogo, sino hasta 3. Entonces, como que sí está la condición, pero su manera de tratarme no me parecía, como que yo sentía dentro de mí que no era lo más idóneo, pues darme pastillas para la depresión o para la ansiedad, o para dormir, porque tampoco dormía. Entonces yo sentía dentro de mí como que esto es un cóctel demasiado loco que me puedo meter, que se puede salir de control en cualquier momento. Y por eso cuando te conocí, que empecé a ver que tú estabas, el Carlos, un amigo, estaba publicando, hola Carlos, que estaba publicando que estabas buscando personas para el estudio, yo ahí de una vez como que me lancé, porque creo que ya yo había tomado ayahuasca, me ayudó bastante, pero la ayahuasca no fue acompañada de una terapeuta. Y eso fue lo que me pareció más interesante de tu terapia. Ahí dijiste 2 cosas importantísimas. Primero, yo agradezco mucho el avance que tenemos en temas de medicamentos psiquiátricos. O sea, qué hermoso realmente. Sirven. Pero, ¿qué pasa? El medicamento psiquiátrico solamente te trata el síntoma, solo te trata el malestar. Y es lo que se dice en consulta y es lo que se tiene que saber en consulta. El paciente tiene que ser consciente en consulta. Esto de aquí te va a tratar la depresión para que estés más alegre, entre comillas, para que tu serotonina esté más regulada, para que tu dopamina esté más regulada. Pero una vez eso esté regulado, tú tienes que sí o sí hacer terapia. Es, en parte, no me parece ético, y ni siquiera ético, no me parece responsable, más bien sería, tanto de paciente como de terapeuta, solamente hacer un tratamiento psiquiátrico. Ojo, hay diferentes tratamientos psiquiátricos, porque no es lo mismo un Alzheimer, que es, claro, obviamente es algo sostenido y progresivo, que una cuestión depresiva, un trastorno depresivo mayor o algo así, que también tiene que ver con condicionantes externos y todo lo demás. Entonces, nada, el tratamiento psiquiátrico ayuda, pero el tratamiento psiquiátrico solo te trata los síntomas. Justo, y eso era lo que yo pensaba, era como que, bueno, probablemente sí me puede ayudar, pero a vivir con la condición, pero realmente yo quería era llegar al inicio de por qué mi depresión, de por qué mi ansiedad, de por qué estas vocecitas que me hablaban como que impulsándome a hacer cosas que básicamente ni siquiera había razones de por qué. Entonces quisiera como que nos explicaras un poco cómo es que los hongos permiten a nosotros mismos llegar a ver esa información. Porque hay gente que piensa como que, ay, estás alucinando, te estás drogando, pero yo que lo experimenté, creo que es la cosa más real del mundo, o sea, se siente. Es que sí, justamente los hongos te enseñan lo que tú estás dispuesto y lo que tú estás preparado a ver. Efectivamente, sí existe esta situación de ver olores, de oler colores, las hay. Pero justamente es lo que dijiste, o sea, mucho respeto a todos los taitas y a todas las mamas, porque de ahí es donde viene el conocimiento. Es medicina ancestral al final del día, pero si en pleno siglo XXI no lo combinamos con un enfoque científico, también sería perderle el valor, porque al final del día igual estamos trabajando con personas. Al final del día igual también es un signo y un síntoma, pero hay que tratar ese signo y síntoma, ¿ya? El asunto con el hongo es una cosa hermosa, actúa directamente con los receptores serotoninérgicos. ¿Qué son esos receptores serotoninérgicos? Son los que te hacen recibir la serotonina, emitir serotonina, o sea, es una terapia literalmente del amor. Tú en terapia siempre usas esta palabra es una terapia del amor y uno lo ve como que muy romántico, pero no, es terapia del amor porque se hace
en función del amor. Las personas tienen no un exceso, sino que segregan dopamina al momento de la psicoterapia. Entonces, ¿qué más bonito, qué más precioso, qué más hermoso que tratar el trauma desde el amor? Desde el amor. Obviamente, tú en tu terapia viste, también había dolor. Claro. El dolor es necesario, pero te tienes que enganchar del amor. Entonces, es hermoso porque las setas te permiten como que una entrada, ojo, siempre y cuando el paciente lo permita, porque si el paciente no lo permite, no lo quiere ver, Se bloquea. Ajá, o no está preparado, solo no va a suceder. No quiere decir que no haya hecho un trabajo, quiere decir que no está listo y bacán, porque el cuerpo es muy inteligente, la mente es muy inteligente y así como hay diversos trastornos, qué sé yo, el trastorno disociativo de la personalidad o alguna de estas cuestiones que te dice, ¿sabes qué? Ahorita no quiero recordar esto, voy a disociar, voy a olvidar, voy a reprimir, o trastorno múltiple de personalidad que genera varias personalidades para olvidar otras cuestiones. Así mismo, o sea, no estás listo para esto. Cualquier avance dentro de psicoterapia me parece fabuloso. Con los hongos, ¿qué es lo que sucede? Justamente que tiene una entrada muy linda desde el punto de vista del amor. O sea, es una terapia del amor. Tú saliste y te sentías amada. Claro, yo salí y me sentí amada como nunca antes en mi vida. O sea, fue maravilloso. Y no sé si te acuerdas en un momento que estábamos tratando una parte y empezó a llover y los truenos y la vaina. Y luego saqué, al final que sacamos una carta, decía dolor y la carta tenía como que una tormenta y unos rayos. Y fue loquísimo. Estaba demasiado conectado. De hecho, justo ahora que ya nos explicaste este tema de la terapia con los honguitos, como son tan amorosos, tan chéveres con nosotros, con nuestro espíritu también, y que nosotros podemos ver lo que estamos preparados para ver, ¿cierto? Tengo una curiosidad que hay personas que me han preguntado el tema de las cartas, porque yo también hablé con respecto a eso, de que yo seleccioné 4 cartas al inicio de la terapia, y luego al final las revelamos y eso fue lo que trabajamos en toda la terapia y todo estuvo totalmente conectado. Que de hecho te pregunté y tú me dijiste, Steph, aquí nada es casualidad, todo está conectado. Exactamente. O sea, trabajamos mucho con este enfoque transpersonal. El juego de cartas es un juego proyectivo. Quiero aclarar que no sé leer cartas. Quisiera saber leer cartas. Me parece fantástica igual. Ayer me leyeron las cartas, qué loco. Pero bueno, más allá de eso, es muy proyectivo. Son técnicas proyectivas donde uno proyecta lo que decide trabajar. Es loquísimo porque la mayoría de las personas perciben esto como que sacan algo que realmente es lo que van a trabajar. Hoy justamente 6 cartas y las 6 cartas salieron algo que van a trabajar. Y es loquísimo, pero más allá de... nada es casualidad realmente. Ya, nada es casualidad, las cosas suceden así de simple, pero más allá de eso tiene que ver con el paciente. Si tú estás dispuesto a darle un significado a la carta, tú le vas a dar. Si tú no estás dispuesto a darle ningún significado, ya date por hecho que estás bloqueado. Y no está claro, que agarraste la carta por agarrarla, como que bueno, esta man me está hablando huevadas, yo voy a agarrar la carta y ya. Ajá, o sea, hay que recordar que los honguitos al final vienen de la tierra. Es un organismo que tiene vida. Se llaman niños de luz, porque son niños. Ah, se llaman así, niños de luz. Niños de luz, o sea, ¿para ti qué es un niño? Un niño es algo tierno, claro, algo inocente, dulce, amoroso. Amoroso, por eso justamente se llama niño de luz. No está dañado por la sociedad todavía, está como muy puro. Exactamente, en esencia. Porque va y te trata como un niño. O sea, no en el constructo erróneo que lo manejamos aquí, que hay mucha violencia, ¿no? Sino que te trata como debería tratarse un niño, con amor, con cariño, con cuidado, todo eso. Y luz, porque ya entramos mucho en el plano de la cosmovisión andina. Entonces, es hermoso todo eso. El asunto con esto es que tiene una entrada hermosa y por ahí es donde entra el trabajo terapéutico. Tiene un acercamiento al inconsciente muy sutil, muy hermoso, muy gentil. El ayahuasca es un poco más brusco. Para los que han hecho ayahuasca, tú has hecho ayahuasca, sí. Es mucho más violento, ¿ya? Para muchas personas resulta mucho más violento. Entonces, acá no, acá es como que suavecito. Vas así de poquito, de poquito y vas eligiendo lo que quieres trabajar. Claro, es que de hecho la ayahuasca sí
ahí sí puedes ver demonios, huirchos que le llaman. Hay personas que sí pueden alucinar cosas muy, muy densas con respecto a dragones, animales. En mi experiencia con la ayahuasca solamente vi una cosa como medio densa nada más, que era como mi mamá rodeada de un montón de animales, como que si le fueran a atacar y tal. Trabajamos esa parte y ya después de ahí todo para mí fue como que muy lindo, pero mis compañeros que estaban en ese día en la terapia, todos estaban malísimos, vomitaban, iban al baño corriendo y era como que, wow, esta medicina es fuerte. En cambio la de hongos, lloré. Y luego te da muchas ganas de orinar, pero supongo que es la misma medicina que está como que tratando de salir. Es descarga emocional. Obviamente vas en ayunas, tú fuiste en ayunas, claro, ¿verdad? Tomaste agua, no sé si tú habrás tomado tanta agua, pero tú sí fuiste algunas veces al baño. Hay pacientes también que vomitan y sin haber ingerido nada. Obviamente vomitan puro líquido, ¿ya? Es un proceso de limpieza. Ajá, exacto. Es un proceso de limpieza, es un proceso de descarga. Qué sé yo, estamos trabajando algo y el paciente, qué sé yo, estamos en familia, en pareja, y ya hemos hablado un poco de pareja, hemos andado un poco en pareja, hemos identificado el patrón de pareja y justamente va y dice, ¡zas! Quiero ir al baño. No es casualidad, es que el cuerpo te dice, esto ya no lo necesito y lo voy a sacar en forma de orina. Exacto, voy a drenarlo. Ajá, exactamente. Es muy interesante porque inclusive después de eso los pacientes se les dice así, tipo, acuérdate, porque al principio yo no les digo, porque quiero ver hasta qué puntos pueden retener la orina. Igual, jamás les digo no vayas al baño, pero quiero ver hasta qué punto ellos pueden retener, porque también es un trabajo de carga y descarga, carga y descarga. Pero es muy interesante porque ya luego es de, te sientes más ligero. Te sientes más ligero. Son procesos muy simbólicos también. La mayoría de las personas a veces escriben, a veces llevan, por ejemplo, trabajamos duelos, qué sé yo, y llevan mucho la prendita de alguien o de alguna mascotita o de algo, y luego es de ella cómo se siente esa prenda después de haber hablado de esto, después de haber gestionado esto. Se siente más ligerita, se siente más suavecita, y es mucho de sí, se siente más ligerita. Y si no se siente más ligerita, nada, la seguimos caminando, la seguimos trabajando. Pero sí, se siente más ligero, menos pesado, menos conflictuado ese proceso que teníamos. Ok, y ahora yo me acuerdo que cuando empezamos la terapia hicimos rapé. Hay personas que no conocen mucho de rapé y también les da miedo de nuevo a este tema porque obviamente te soplan algo por la nariz y creo que es como para abrirte tu glándula pineal, supongo, como para conectarte más. Justamente para conectarte más, es como que también un proceso un poquito de purga. Cada cuerpo lo percibe de forma distinta. El rapé no le gusta a todas las personas y la realidad es que el rapé sí es muy incómodo porque se hace a través de la fosa nasal. El rapé es tabaco mezclado con algunas plantitas. Todo es medicina ancestral al final del día. Y así como muchos fármacos del día de hoy tienen su nombre genérico, tienen su producción masiva, muchos de esos tienen origen dentro de lo que es medicina ancestral. No hay que quitarle el valor. Esto de acá también es medicina ancestral. Entonces, el rapé lo que hace un poquito es ampliarte ese estado de conciencia un poquito más, pero en tiempos más reducidos. Me acuerdo que contigo lo hicimos que a la mitad de la sesión, ¿verdad? Creo que cuando llegué... Al inicio y a la mitad. Al inicio y a la mitad. Sí, ya, al inicio y a la mitad. Ya. Entonces, a la mitad fue mucho de, ahora que estamos tocando este tema puntualmente, qué sé yo, de tu madre, de tu padre, o lo que sea, ahora justamente que ya está identificado esto, necesito que te metas más para llegar un poquito a algo más profundo. Exactamente, que sea mucho de relevancia para ti. Si tú no vas a querer, si el paciente no quiere, no se hace. Por más rapé que le metas o lo que sea, no se va a hacer. ¿Ya? Pero esa es básicamente la idea, ¿ya? Generar un estado ampliado de conciencia un poquito mayor para que haya algún resultado. ¿Y por qué genera ese estado de conciencia? O sea, es medicina ancestral, pero ¿a dónde va? O sea, como que, ¿qué es lo que hace en nuestro cerebro? O sea, el rapé por sí es un cuerpo extraño,
tú te soplaste los mocos. Todas las personas se soplan los mocos. Perdón, ¿puedo decir moco? Claro, tenemos mocos todos aquí. Orinamos, defecamos, tenemos mocos. Se sacan los mocos o botan. Es un cuerpo extraño. Entonces, entra momentáneamente a tu cuerpo para producirte ese estado ampliado de conciencia en un espacio cortito de tiempo. Al igual que los hongos, el rapé también te puede hacer sentir muchas cosas. Va a depender de ti y puntualmente de cómo tu cuerpo lo somatiza. Hay personas que vomitan con el rapé, hay personas que sienten helado el rapé, hay personas que sienten que se desmayan con el rapé, o sea, un montón de síntomas. Pero básicamente es sentir desde aquí que te agarra como que una corrientita hasta acá. Hasta acá, esta parte de acá se siente bastante fuerte. Ajá. Pero ya luego pasa y luego hasta respiras mejor. Sí, es porque botas lo que no querías y el cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, básicamente es decir, ¿sabes qué? Ahora necesito que pongas tu atención en esto justamente, ¿ya? Y, por ejemplo, también se hacen terapias con rapés. Son terapias mucho más sostenidas dentro de lo que no tiene que ver tantos estados ampliados de conciencia prolongados, porque con los hongos entramos en estados ampliados de conciencia de 3-4 horas. Con el rapé no, es mínimo, es muy corto, pero eso no le quita el valor. Eso no le quita el valor. Han salido cositas bonitas con rapés en personas y, de nuevo, es mucho de darle el valor a los procesos de avances que tengan cada uno. ¿Ya? Y, por ejemplo, en este tema de esta medicina ancestral o terapia holística, ¿qué podrían las personas trabajarse? O sea, ¿cuál ha sido la mayoría de tus pacientes? ¿Cuál es como que la mayor razón para ir? Por ejemplo, yo fui por depresión. ¿Qué otras, cómo se diría? Patologías. Ajá, ¿qué otras patologías podríamos tratar para las personas que nos están escuchando, quizás, que si tienen algún tipo de trastorno o condición, que no sepan cómo solucionarlo, cómo abordarlo, y se sienten como que asfixiados, ahogados y están buscando como que una ayuda, como que para saber qué tipo de trastorno pueden ir a trabajarse? O sea, la única contraindicación son los trastornos de personalidad, que era justamente... ¿Qué fue lo que me preguntaste? Sí. La única... ¿Y qué tienes? Trastorno límite de personalidad. O sea, tú no debiste haberme hecho la terapia, dice En vos. esencia no, o sea, es que también... En esencia no. También tiene que ver el ojo clínico, o sea, y ahí es donde viene la formación justamente, que de nuevo mucho respeto a los taitas y a las mamas, porque esto es medicina ancestral, pero hay muchas personas que te practican este tipo de psicoterapias y no consideran tus antecedentes patológicos personales y familiares. Son súper importantes. O sea, yo a ti te hice una serie de preguntas para determinar y luego fue así de, bueno, en esa época todavía estaba en proceso de formación y dije, bueno, le voy a preguntar a mis profes a ver qué dicen, que esto y que lo otro. O sea, y... Si claro, sí me dijiste, le tengo que preguntar primero a mis profesores a ver si sí podemos hacerlo. Ya, y si te soy muy sincera, ellos dudaban mucho, pero cada persona es diferente. O sea, realmente la única contraindicación vendría a ser el asunto de trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque tú entras en un estado ampliado de conciencia y al final tienes una patología. ¿Qué sucede? Puedes entrar en un estado psicótico y... Obviamente el terapeuta tiene que estar entrenado para esto, pero si tú lo puedes evitar, mejor. Ya, creo que te pregunté si alguna vez habías tenido alguna crisis psicótica o algo así. Ya, entonces el antecedente de la crisis psicótica también es demasiado importante dentro de la psicoterapia, porque ahí ya tú tienes el antecedente de chuta. Ya se desbordó una vez, ya se desbordó 2 veces, negado. ¿Ya? Y hay personas que mueren así en ayahuasca, en alguna otra ceremonia, y sí han habido casos. Sí han habido casos, sí. Cierto, que hay personas que pueden morir tomando esta medicina. Ajá. O sea, no hay casos documentados con hongos, te cuento. Pero con la ayahuasca con el ayahuasca sí. Con el ayahuasca sí. Ya, pero con los hongos no. Y eso es lo bonito. Y muchos pacientes preguntan, chuta, ¿sabes qué? No voy a sentir, me voy a olvidar, o qué trip. Y yo no, amigos, todo el tiempo están conscientes, literalmente. Justamente eso. Hay muchas personas que piensan, no, y si veo cosas y me voy y me pierdo y no regreso. Y es como que siempre estás consciente. De hecho, cuando abres los ojos puedes ver hasta la geometría sagrada, cómo respiran las plantas, cómo ves el aire, y cuando cierras los ojos es que puedes empezar a ver. Pero tu cuerpo y tu cerebro no te va a enseñar nada que no estés listo para ver. Exacto. Ojo,
existe mucho esto que tú dijiste de que ven cosas, a mí me ha pasado que he visto cosas, pero esas cosas están ahí por algo, están ahí por algo. Algún animal sagrado, algo que te gusta, que no te gusta, algún color, todos lo sienten de diferente forma, pero al final de la terapia te acuerdas de todo. Es que es necesario que te acuerdes de todo, porque no es como otras terapias que lo que hacen es reprimirte el malestar. O sea, entran a una partecita de tu inconsciente y te dicen, esto de aquí no me gusta, vamos a guardarlo en esta cajita y no se va a ver más. Vamos ¿Ya? a apagarlos. Exactamente, pero siempre van a quedar residuos. El trauma no se olvida. Esa es una parte muy fea de la psicoterapia. Es que es feo, porque la mayoría de los pacientes, todos, estamos equivocados. En algún punto decimos, chuta, quiero olvidar esto. ¿Te has puesto a pensar? Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí. Pero no va por ahí el asunto. El trauma no se olvida. El trauma se gestiona. El trauma le cambias la visión. Ya no lo ves desde una perspectiva únicamente de odio, sino que ahora lo ves desde otra perspectiva de empatía, de coraje. A veces las emociones necesarias también son necesarias. Perdón, las emociones negativas también son necesarias. Son necesarias. O sea, porque es mucho este juego del yin y el yang. ¿Ya? Mantener en equilibrio. Nadie va a estar bien estando feliz todo el tiempo, ni nadie va a estar bien estando triste todo el tiempo. Necesitamos una cosita de las dos. Y es necesario, por eso es muy necesario que todo el proceso sea recordado. Desde que si ves a tu madre volar, desde que si ves un dragoncito, es que se ven un montón de cosas. O sea, y ahí es donde entra el juego el papel del terapeuta, ya sea que hagas terapia grupal o que hagas terapia individual. Tú te puedes ir volando en el dragón que tú quieras. Al final puede ser un animal de poder, ¿ya? Pero ahí es donde el terapeuta tiene que entrar y es de súbete a este dragón y vamos a ver dónde te lleva este dragón o este color que te hace sentir, que te hace recordar. Pero indaguemos por ahí, porque al final del día son manifestaciones del inconsciente, que el inconsciente mismo te está diciendo, aquí hay algo. Exacto. Claro, aquí hay algo que tienes que ver, que tienes que como que profundizar, como que indagar más allá. Yo me acuerdo que empezando la terapia yo vi un bebé y tú me decías, pero busca el bebé. Tuviste bebés y arañas, ¿te acuerdas? Ajá. Nunca te dije lo que eran las arañas. No. Las arañas, ¿tuviste? ¿Puedo decirlo? Claro. Tuviste bebés, arañas, a tu abuela, a tu mami y a ti. Sí. Las arañas, animal de tejido intergeneracional. Entonces, me dijiste que nunca le tuviste miedo a las arañas, ¿te acuerdas? Claro. Porque estaban ahí y ya, o sea, no tenía miedo y habían bastantes arañas. Ya, sí, había pero un montón. no te daban la sensación de miedo. O sea, eran como, pana, estás aquí y ya. Los dos convivamos. Todos ustedes coexistimos unos con los otros, tú, mi mamá y yo. O sea, tiene mucho que ver en tu casa, tuvo que ver con el tejido intergeneracional. Y se trabajó con el tejido intergeneracional, si lo piensas. Claro, de hecho, ¿te acuerdas que también vi como que habían un montón de mujeres que eran como mis ancestras? Y no vi nunca un hombre, vi nada más, creo que uno nada más, y creo que era como medio indígena, barbudo, se parecía un poquito medio a Armando Reverón, no sé, y te estaba diciendo eso. Y tú me decías como que, a ver, ok, ya estamos viendo esto, pero regresemos de nuevo para acá. O sea, siempre como que fuiste una guía, porque sí es verdad, es tan maravilloso el trip que puedes irte a otras cosas que no son relevantes realmente a la hora de cuando fuiste a trabajarlas. Es que sí, salen un montón. Por eso es necesaria tener 2 sesiones. O sea, cada quien tiene las sesiones que quieras, pero sí, para mí es muy necesario tener sesiones previas y posteriores. Mucho respeto nuevamente al trabajo que se hace en las ceremonias, pero el problema con las ceremonias es que muchas veces no se les da el cierre. O sea, tú haces tu ceremonia y el día siguiente cada quien a su casa, pero te quedas colgado, te quedas con eso, no le das un significado, no le das la interpretación adecuada para implementarlo día a día a tu vida. Claro, como que no le sigues trabajando todo lo que viste. Y creo que, claro, si nos vamos, y bueno, ya me quedé con el trip de lo que vi a mi mamá, y vi a todo, vi a mi abuela, vi muchas cosas, pero si no lo sigo trabajando, entonces habrá sido en vano como que la terapia. Fue un viaje más. Exacto, fue un viajezote más. Sí, y al final del día igual, para mí es mucho de diferenciar. Si tú quieres un viaje, igual pégate el viaje que quieras, pero eso no es mi trabajo. Claro. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es darte drogas para que tú vueles por la vida. Ajá. Y entonces,
¿qué tipo entonces sí, estábamos por el asunto lo único que está contraindicado... ¿Qué podrían ir? Por ejemplo, una persona con depresión puede ir, ¿cierto? Lo único que está contraindicado son los trastornos de personalidad. Realmente ahí se utiliza muchísimo para depresión, ansiedad, se utiliza un montón también para adicciones. El abordaje es un poco más complejo en adicciones, porque estamos hablando de la dependencia de una sustancia, entonces es un poquito más complejo, pero también tiene una funcionalidad. De hecho, esa fue la piedra que más me costó soltar. Que ese también es full curioso, porque cuando empieza la terapia, Denise pues me mostró algunas piedras de diferentes formas, colores y tamaños, y yo iba a identificar como que lo que yo iba a trabajar con cada piedra. Entonces como que agarré una que eran mis adicciones, otra era mi mamá, otra era parejas, y creo que íbamos a trabajar de hecho la parte de papá, y ahí justo me di cuenta de que no resoné con papá. No, pero no quiere decir que no lo tengas que trabajar. Lo total, es que yo de hecho quiero trabajarlo porque creo que no fue el momento para trabajarlo, y probablemente quizás no estaba lista para la información que podía llegarme, sino que más bien yo sentí que los hongos me dijeron, a ver, muy bien que trabajemos a papá, pero yo creo que lo más importante ahorita es mamá. Es que mamá es muy interesante. Mamá es el vínculo a la vida. Con mamá hay un vínculo único. Mamá no solamente es quien te da la vida, sino también quien te cría. Pero hay un vínculo que se desarrolla con la madre, que, ojo, el vínculo con el padre no es que no es importante también, pero el vínculo con la madre tiene más peso. Analicen ustedes, analiza tú tu vínculo con la madre. Venimos de ahí, estábamos hasta pegadas de un cordón, o sea, venimos de allá adentro, de la conexión debe ser mucho más grande, ¿sabes? Entonces es una cosa bien linda, por eso se trabaja mucho con mamá. De nuevo, no es que papá no sea importante, es que hay un vínculo único e irrepetible que nadie puede reemplazar. ¿Y este tema de las piedras tiene alguna simbología? ¿Es por algo el tema de la piedra? Sabes que es un proceso muy simbólico. O sea, igual también tiene que ver mucho con los chakras. No estoy tan metida en tema de chakras, pero tiene también mucho que ver por ahí. Pero igual es muy simbólico. Tú le otorgas al otro la función que tú quieres. Y desde ahí viene este asunto de tú trabajas lo que tú quieres trabajar en la forma que quieres trabajar. También tiene mucho que ver con el tema del magnetismo, de las piedras. O sea, tú descargas algo de energía, ¿ya? Es como cuando tú vas, no sé si te pasa o si le ha pasado a alguna de las personas, que tipo vas al césped y sueltas tus pies en el césped y te sientes más ligero. O sea, somos energía viva, literalmente. Y entonces ahí descargas energía. Lo mismo sucede con las piedras, porque hay un montón de descarga de energía. Entonces, esa energía que tú estás sacando se pone en las piedritas y ahí la depositas, porque no la necesitas ya, no la requieres. Entonces, de alguna forma, aparte de ir al baño, tienes que descargar en las piedritas. Es muy funcional, también es muy simbólico. Ya depende del paciente, no con todos se usan, porque no todos los pacientes están listos para hacer un proceso tan simbólico. Yo estaba amarrada a mi piedra. Sí, pero esa es la diferencia, es lo que te comentaba hace ratito. Tú ya habías hecho ayahuasca. Claro. Y no es que sea un impedimento no haber tenido una psicoterapia previa, no. O sea, no es que la primera vez van a ver algo. Depende mucho de la psiquis de cada persona, muchísimo. Pero tú ya tenías el antecedente de la ayahuasca, a ti ya te dio más curiosidad y ya viste cosas y ya dijiste, chuta, que hay algo. Pero en personas que capaz no creen tanto en estas cuestiones, simple y sencillamente no se va a ver. No hay que menospreciar inclusive los procesos terapéuticos más chiquitos, porque por lo general el ser humano, todos nosotros estamos acorazados, así de que para autoprotegernos hemos creado muchas cosas. Entonces, la terapia es un proceso muy lindo donde tú te vas a poner vulnerable, ¿ya? Y no todo el mundo quiere hacer eso. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Recuérdense igual que si se hacen atender o algo, el profesional con el que se tienen que hacer atender tiene que tener la ética adecuada como para decir, chuta, este espacio, el trauma, el dolor se respeta. Okay. Otra cosa que te quería decir, en estas cuestiones que me preguntabas de la enfermedad, no me gusta la palabra patología, porque suena como que todos estamos enfermos, y sí, es necesaria en la clínica sobre todo, pero te diría que lo que las personas más van a trabajar, más allá de si tú le das el nombre a la enfermedad, son los vínculos, que es tan conflictivo
que un vínculo te puede llevar a tener depresión, un vínculo te puede llevar a tener ansiedad, un vínculo te puede llevar a tener adicciones, un vínculo te puede llevar a tener trastorno disociativo de la personalidad. O sea, como que lo más importante de trabajar básicamente serían nuestros vínculos. Nuestros vínculos, claro. Es que en todas las Tanto terapias... de pareja como de familia, como de amigos, como de todo. En todas las terapias, aunque la gente no quiera, por ejemplo, tú en tu casa no quisiste trabajar papá. Y está bacano si no trabajamos papá. Pero trabajamos full mamá. Full. Trabajamos full mamá. Yo no sé si tú ibas con la expectativa de trabajar full mamá. No, yo fui Tengo con la idea. expectativa de trabajar full papá. Ya. Y las adicciones. Y cuando ya estaba ahí en el momento, simplemente me resonó demasiado, fue mi mamá. Ya. Era algo que ya como que mi espíritu, como tú dices, me decía, marica, no era papá. O sea, no era papá, sí es papá, pero yo creo que... Pero en ese momento yo creo no. que tu vínculo más así denso que tienes que trabajar es el de mamá. Y eso fue lo que sucedió. Exactamente, va por vínculos. Mucho es el asunto del vínculo del apego. Qué complicado que es el apego, qué complicado que es soltar, qué complicado que es pertenecer, qué complicado y qué conflictivo que se hace el vínculo, no solamente dentro de las relaciones familiares, sino que también sentimentales. La mayoría de las personas van por un tema de pareja, hay que ser sinceros, y no sucede nada, es parte de... Pero siempre, siempre en terapia va a salir algo de mamá y de papá. Siempre. Aunque sea chiquitito, va a salir algo de mamá y de papá. Algo de que se repite, algo de que, sí, estoy siendo igual a esto. Sí, estoy percibiendo esto como lo percibí hace tiempo. Sí, me Es hizo que falta esto. desde ahí proviene todo, ¿no? Lo que estábamos hablando hace ratito, Ajá. como que todos nuestros vínculos y como nosotros somos y como hasta nos comportamos en la vida, nuestra selección de pareja, creo que va sumamente mezclado a nuestros vínculos con nuestros padres. Claro, claro. Por lo general está la tendencia, lo que nos hizo falta en nuestros padres, lo buscamos en la pareja. No es que no es saludable, porque es así por lo general, pero tenemos que hacerlo funcional, que es diferente. O sea, bacano, si a mí me faltó el amor de mi mamá o de mi papá, ahora lo voy a buscar en mi pareja, pero no lo voy a buscar de una forma de que me haga generar dependencia, sino de una forma de quererte en libertad. Querer es libertad, con responsabilidad, pero sin ataduras castrantes. Es muy complicado ese tema ya, la verdad. Trabajemos más el tema de los vínculos con Denise, ¿ok? Y Denise, para ir bajando un poquito el episodio, quisiera que nos contaras como que quizás algunas experiencias que has experimentado quizás tú, o si puedes hacerlo, quizás alguna experiencia de algún paciente que te haya dejado como que marcada, como que wow, qué brutal esto. No te voy a decir de un paciente, te voy a decir como que de la suma de los pacientes y luego la mía. La mayor parte del tiempo, realmente el adulto solo necesita la validación de validar lo que no fue validado en su época. El amor, el nacimiento, el autoestima, el afecto del padre o de la madre. Entonces, es interesante cómo en terapia se ve que muchos adultos hacen berrinches. Me encanta eso y es mucho de, pana, si estás haciendo esta terapia, expláyate. Dalo todo. Si quieres gritar, grita, llora, haz el berrinche que tengas que hacer, haz el berrinche que no hiciste en tu infancia. Quéjate porque tus padres no te cuidaron, pero quéjate aquí ahora, porque tú en este punto el adulto es el que valida y tú no vas a irte a quejar con tus padres, porque tus padres manejan sus propias heridas. ¿Ya? Entonces es una terapia de yo mismo hago esto. Es re interesante cómo salen los berrinches de los adultos, no en mal plan, es necesario validar todo eso, es hermoso. Qué bonito eso que acabas de decir, como no podemos ir a hacerle berrinche a nuestros padres adultos, porque ahora nosotros somos los adultos. ¿Sabes? Como que ahora hazte cargo tú. Es que es esa la cuestión. Ahora me tengo que hacer cargo yo, realmente. Ya no mi madre ni mi padre. Me acuerdo que te comentaba hace rato que hablaba con un compañero hace como unos 2 días, 3 días, y el pana hoy me dice la disolución del ego, que eso es la cuestión más problemática que tenemos también. O sea, no es ni siquiera mi problema con mi pareja, sino es cómo mi ego percibe esa relación. Ay, es que tengo miedo de que me engañes. O sea, o soy celoso, pero ¿cuál es el miedo detrás de eso? Tengo miedo de que me abandones, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de no encontrar a nadie más. ¿Cuál es el miedo? Claro, ¿qué es lo que te da miedo realmente Exactamente. de que en tu vínculo suceda algo? Porque... Y el pana a mí me dice,
la disolución del ego se empieza a dar a partir de una tercera toma de setas. Y yo me puse a analizar mucho mi propio proceso y fue así de, chuta, lo voy a considerar. Porque sí, me acuerdo que la primera toma de setas, yo lloré full. Yo no hablaba, pero sí trabajé un montón. Yo no hablé. Me hizo la terapia un gran maestro, pero yo no hablé. Pero yo sé que yo trabajé full. Y yo me cuestionaba mucho de, lloro mucho por mi mamá, pero no veo a mi papá en toda esta historia. Mi papá no ¿Dónde pinta. está? ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Segunda sesión, chuta. Ahí fue ya más denso porque escuché este asunto de, mi cuerpo me dice, oye, ¿por qué este hombre que te dio la vida no está? Lo vi en la segunda sesión ya y para mí fue muy hermoso. Cada persona es diferente, cada persona tiene su sensibilidad de una forma distinta. La mía es literalmente meterme en mi psiquis y posicionar estas figuras dentro de mí. Hay personas que no lo hacen así, hay personas que lo hacen a través de colores, de formas, de sonidos. La mía es literalmente, ok, voy a cambiar a mi padre está aquí, lo voy a ver, lo vi. Y fue bacano porque por un ratito, por primera vez, sentí su dolor y fue así de chuta. ¿Qué cosas tan densas tuvo que haber pasado este pana como para hacer este tipo de cosas? Que no es que está mal, te amo, papi. Te amamos, papá de Denis. Sí, te amo, papi. Pero en este punto tampoco es de racionalizar o de justificar lo mal que hicieron. Es de asumirlo ya desde la perspectiva de mi herida. Entonces fue denso. Fue hermoso. Claro, ya no es desde la perspectiva de señalarte de lo que hiciste. Me acuerdo que tú también me decías eso, pero ok, ahora ponte de la otra parte, ahora ponte de la parte de tu madre, ¿verdad? Siente como tu madre. Y ahí fue cuando me quedé como que, mierda, claro, ella pude sentir también sus dolores. Y pude entender que todos hacemos lo que podemos. Ella hizo lo que pudo, me amó como pudo y me amó. Con las herramientas que tuvo. Con las herramientas que tuvo. Entonces ya es como, cuando ya entras en ese estado de conciencia, te das cuenta de que no es culparte, no es señalarte, es más bien hasta tú mismo perdonarte, perdonar y aceptar que tu vida es así porque probablemente tenía que ser así. Para mí es mucho gestionar, darle la vuelta. Yo jamás había visto la perspectiva de mi papá es un hombre que sufrió. Y si la había considerado, no la había sentido. Y entonces fue decir, ay, sí le dolió. Y ya... Como que, ay, sí, ay. así ya no te juzgo. Ya te puedo entender. La verdad, sí. Y desde ahí fue así de... Que de nuevo, eso no justifica un montón de cosas, pero es de... Te voy a tratar con más cariño porque te quiero entender. Porque dentro de este vínculo tan conflictivo que tenía, te amo. ¿Ya? Y quiero lo mejor para ti, lo más bonito y intento entenderte ya. Y con mi mami ya fue en la tercera sesión que le cambié a mi mami. Esa sí fue una cosa densa, también así, yo soy muy visual. Mi mamá ya en mi mente. Una pequeña falla técnica, pero ya regresamos para que nos cuente la experiencia con su mami en tu tercera toma. Sesión. Ajá. Y ya con mi mami fue mucho más denso porque yo literalmente a mi madre la vi así, muy visual. Ella estaba ahí paradita en el medio y también empecé a entender muchísimo del dolor que la man cargaba. Pero fue hermoso, porque no solamente fue ver a mi mami, sino que también vi a mi abuela y yo no esperaba ver esto, porque ya fue más deep, pero fue hermoso. Vi a mi hermana, las tres en su función de madre y yo así, cuánto amor, cuánto cariño, qué hermoso. Y entonces, qué lindo, o sea, sí hubo una cuestión muy visual ahí, pero todo el tiempo mi terapeuta me estuvo guiando. Por más que haya habido una cuestión visual, una cuestión gráfica de lo que sea, de sonidos, de hipersensibilidad en sonidos, de lo que sea, de hipoacusia o de hiperacusia, mi terapeuta siempre me guiaba. Ok, estás viendo a tu madre, me acuerdo que yo nos veía no volar, sino que nos veía como que flotar caminando en un fondo negro y luego el fondo se puso amarillo cuando yo entré en una parte mucho más gentil. Y fue hermoso, la verdad, fue hermoso. Espera. Hasta con el color viste la transformación. Sí, o sea, ya dejó de ser muerte y se convirtió en vida. Yo veía puros girasoles y yo sí, qué lindo, siento vida, siento amor por mi madre. Lo que te estaba diciendo de la disolución del ego. Y esa fue la cuarta sesión que hice yo. Ese ego está ahí. Simón. Y yo fui así de chuta. Ya no sé qué voy a trabajar, pero yo sí tenía otra sesión y la quería hacer.
fue de llorar puramente, ya no de mamá ni de papá, sino ya de yo, mis vínculos. Y es de bájale a tus vínculos, no de bájale a tus vínculos, sino bájale al ego con el cual mantienes tus vínculos y déjate de ser de X forma que puedes dañar a los demás. Trata con respeto el vínculo a los demás, ¿ya? Que no es que sea mierdilla ni nada, no soy mierdilla. Intento ser lo más respetuosa posible. Después de... No es que sea mierdilla, pero tengo que ser más, tú sabes. Pero sí, viene, por ejemplo, me salió mucho este asunto de soy muy egoísta. Y está excelente si lo pones desde otra perspectiva en donde dices, tú te priorizas a ti mismo, pero de tanto priorizarte a ti mismo, ¿qué tan egoísta eres? ¿Ya? O esta situación de si tu ego te aleja de otras cosas, no hay nada espiritual ahí. Y al final considero yo que todos somos un espíritu, dependiendo de cualquier perspectiva teológica que se maneje. Eso es lo de menos, ¿ya? Pero va mucho... Ahí recién ya sentí que hubo una disolución. Ahí sentiste que trabajaste bien el tema del ego. Del ego, que era todo lo que venía cargando asunto de mamá, papá, parejas. Parejas no he trabajado hasta el día de hoy. Próximamente. Yeah. Coming soon. Entonces eso, o sea, es bacán, es bacán. Con esto no quiero decir que todos tengan que hacer 3 sesiones, no, o sea, cada cuerpo es diferente, cada quien reacciona de forma diferente y tampoco es nada profesional decirte, ¿sabes qué? Hoy te vamos a hacer una, mañana otra, pasado mañana otra, no, hay que tener un proceso de integración adecuado, porque suceden cosas en tu cabeza, suceden cosas en tu cerebro tiene mayor neuroplasticidad, entonces cada sesión es diferente. Y lo que te pasó a ti no le va a pasar a otra persona. Y es mucho de, si tú sientes que en tu sesión capaz no te pasó nada, vamos a integrar para que veas que esos resultados chiquitos son resultados. Entonces, no pretendamos solucionar las cosillas de tantos años en 5 sesiones. Claro, o sea, obviamente como que todo organismo actúa a su tiempo, a su ritmo también. Y creo que a la primera sesión ya si tú empiezas a trabajarte, probablemente a la segunda sesión ya vengas con otro tipo de mentalidad o de apertura. Tengo una amiga que conocí hace poco que ella es la que me va a hacer una sesión de condicionamiento de mi cerebro para ver qué mundo con eso, con hongos también. Y ella me dice de que uno tiene que tener la apertura. Ella sí como que habla mucho de los guardianes, de los ángeles, de tus maestros, de tus guías espirituales. Entonces que muchas veces la persona está muy bloqueada y la persona cuando no da la apertura, probablemente sus guías tampoco den la apertura y ella, por ejemplo, canaliza, entonces no le llega mucho la información. Básicamente es el principio general, o sea, no conozco mucho este enfoque, capaz de ser muy bueno, quisiera probarlo también, sí. La verdad. Probémoslo también. Me da curiosidad, pero es en esencia cómo funciona la vida. Si tú no ves que hay un problema, si tú no quieres solucionar algo, si tú no quieres gestionar algo, solo no se va a dar. Así de simple. Exactamente. No se va a dar. Así hagas 10.000 tomas y 10.000 terapias, pero si tú realmente no estás trabajando en pro a esto, creo que vas a mantenerte en el mismo punto. Exactamente. Entonces, ya depende de cada quien. Y muchas gracias, Denise, por haber estado hoy. Se nos fue el tiempo. No nos dimos cuenta realmente de tanto que hablamos. Estuvo súper interesante, súper informativo, súper educativo también. Tanto jijiji, Tanto jijiji, jaja. ¿Tienes alguna página donde la gente te pueda seguir? Verás que sí, tengo una página que estoy casi que empezando de poco a poco. Se llama denise.psi. Okay. Sí, creo que es así. Sí, Denise PCI. Igual entonces les voy a dejar el link. La voy a ver. Ya me dio curiosidad. Un poquito dispersa la niña. Sí, es Denise. Es que camellos, ¿no? Camellos, lo siento. Uno más se enfoca a veces en otra cosa. Y me encanta la psicoterapia con Z. Es hermosa, es muy eficaz, es muy eficiente. Realmente. Pero entre tantas ocupaciones no es como que le meto mucho camello a eso. Intento. A los videos, a la página, ajá. Claro. Intento, pero vamos de poco a poco. Sí, crear contenido también a veces te quita bastante tiempo, pero lo importante es que conocen a Denise ya. Tremenda terapeuta, a mí me ayudó un montón y súper recomendada por mi parte. Así que se despide Stephanie Paz y un abrazo. ¿Te vas a despedir? Chao. Chao. Si estás aquí es porque escuchaste el llamado, sueño o realidad. Efecto Mandela.